Ricardo Montero, un titán de las finanzas, se movía por la vida con la seguridad de un hombre que creía haber doblegado al mundo a su voluntad. Su nombre, susurrado con reverencia en el distrito financiero, era sinónimo de ambición despiadada y éxito audaz. La ciudad es mía, su pulso dictado por el ritmo de mis decisiones. Desde la suite del último piso de su torre de acero y vidrio, Ricardo contemplaba la extensa ciudad que se extendía a sus pies. La fe, se burlaba, una muleta para los débiles de voluntad. Las emociones son responsabilidades, debilidades que deben explotarse en los demás. El mundo de Ricardo era un mundo de números, de riesgos calculados y datos fríos y duros. Elena, la asistente de Ricardo, era una tormenta silenciosa de fe. Su escritorio, un remanso de orden en el torbellino de la oficina de Ricardo, tenía una Biblia pequeña y gastada, sus páginas llenas de flores secas que marcaban versículos de consuelo y esperanza. Se movía a través de sus días con una sonrisa serena. Su fe era un zumbido silencioso bajo la superficie, un marcado contraste con el rígido pragmatismo de Ricardo. No se olvide del evento de la iglesia este domingo, Ricardo. Sus gentiles recordatorios sobre los eventos de la iglesia, sus suaves murmullos de oración en los momentos de crisis, fueron recibidos con el silencio desdeñoso de Ricardo, un silencio que decía mucho de su desdén. Su hijo, Daniel, un artista en ciernes, era una fuente de constante decepción para Ricardo. El arte es frívolo, una búsqueda para soñadores, no para los arquitectos de imperios. Los lienzos de Daniel, llenos de color y emoción, eran una afrenta al mundo meticulosamente ordenado de Ricardo. La fe de Daniel, heredada de su difunta madre y alimentada por Elena, era otro punto de discordia, una rebelión silenciosa contra la fría lógica que Ricardo propugnaba. Los primeros temblores de la caída de Ricardo fueron sutiles, casi imperceptibles. Una oportunidad de inversión perdida, un trato crucial que salió mal, los susurros de inestabilidad en el mercado. Su imperio, construido sobre una base de riesgo calculado y ambición despiadada, comenzó a mostrar grietas, fracturas finas como el cabello que insinuaban una inestabilidad más profunda. El mercado se está volviendo en mi contra, pero todavía puedo controlar esto. Las noticias, antes llenas de brillantes informes de sus éxitos, ahora llevaban susurros de su falibilidad, de las grietas en su armadura cuidadosamente construida. Los susurros pronto se convirtieron en gritos. El mercado, antes predecible y fácilmente manipulable, se convirtió en una bestia furiosa, con movimientos erráticos e implacables. Mi fortuna menguando. Esto no puede estar pasando. Ricardo, acostumbrado a dictar condiciones, se encontró a su merced. Sus planes cuidadosamente trazados se derrumbaron a su alrededor. Su fortuna, que antes parecía ilimitada, comenzó a menguar. Las cifras de sus pantallas reflejaban la implacable erosión de su imperio. El miedo, una sensación extraña, comenzó a roer los bordes de su compostura, una grieta en la fachada del imperturbable titán. El día que se conoció la noticia de la investigación, un frío miedo se apoderó de Ricardo. Las acusaciones de fraude y uso de información privilegiada, rumores susurrados que ahora estaban plasmados en la portada de todas las revistas financieras, amenazaban con derrumbar su imperio. Su mundo, que antes era una sinfonía de teléfonos que sonaban y almuerzos de poder, quedó reducido al frío silencio de su oficina. El zumbido incesante de las noticias de la televisión era un recordatorio constante de su inminente perdición. La desesperación me aprieta cada día más. La desesperación se convirtió en la compañera constante de Ricardo. Su gélida garra se apretaba con cada día que pasaba. El sueño, que antes era una herramienta para recargar su implacable empuje, se volvió esquivo, atormentado por pesadillas de ruina financiera y humillación pública. Su vida cuidadosamente organizada, su apartamento en el último piso lleno de arte caro que no entendía y frecuentado por gente a la que no le importaba, le parecía una jaula dorada, un testimonio de su vacío. El abismo, que siempre había mantenido a raya con su riqueza y poder, ahora le devolvía la mirada, reflejando el vacío interior. Una noche, mientras Ricardo se encontraba al borde de la desesperación, dispuesto a sucumbir al peso aplastante de su inminente ruina, un sonido lo detuvo. Era una melodía suave y conmovedora que llegaba desde la habitación de al lado, mi estudio de arte. No hablaba con su hijo desde hacía meses. Su último encuentro había terminado en una amarga discusión sobre el arte de Daniel y su inquebrantable fe.
pero esa noche la música lo atrajo, como una tabla de salvación en la tormenta que rugía en su interior. De pie en la puerta, inadvertido, observé a Daniel pintar. El lienzo, bañado por la cálida luz del estudio, parecía latir con vida, un marcado contraste con la fría esterilidad de mi mundo. Daniel, con el rostro iluminado por una sonrisa serena, se movía con una gracia y una pasión que Ricardo nunca le había visto. Era como si estuviera volcando su alma en el lienzo. Su fe era una presencia tangible en la habitación. Es hermoso, Daniel. Ricardo se sintió atraído por la calidez del estudio, la melodía lo inundaba, suavizando las aristas de su desesperación. Observó, hipnotizado, cómo Daniel terminaba su cuadro, una impresionante representación de una figura solitaria bañada por la luz dorada de un amanecer, con los brazos extendidos en actitud de entrega y esperanza. Era una poderosa imagen de fe, de encontrar la luz en la noche más oscura. Es hermoso, Daniel, susurró Ricardo con la voz ronca por la emoción. Daniel se giró, sobresaltado, y su rostro se suavizó al reconocer a su padre. Por primera vez en años, el muro que los separaba pareció derrumbarse, sustituido por un tentativo puente de comprensión. Aquella noche, mientras padre e hijo hablaban de verdad, Ricardo sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior, un atisbo de comprensión de la fe que siempre se le había escapado. Vio en los ojos de Daniel no debilidad, sino una fuerza que procedía de una fuente más allá del mundo material, una fuente cuya existencia siempre había negado. El camino hacia la redención fue largo y arduo. Ricardo, despojado de su riqueza y poder, afrontó las consecuencias de sus actos con una humildad que nunca había conocido. Las batallas legales fueron agotadoras, su nombre fue arrastrado por el barro, su reputación quedó hecha jirones. Los amigos y colegas que antes acudían en masa a él, cuya lealtad era tan fugaz como su fortuna, se esfumaron, dejándolo solo ante las consecuencias de sus actos. Siento que camino en medio de una tormenta, María. A veces, señor Montero, debemos capear la tormenta para ver el arco iris. Sin embargo, en medio de los escombros de su antigua vida, Ricardo encontró consuelo en lugares inesperados. Empezó a asistir a la iglesia con Elena y Daniel. La silenciosa dignidad del servicio, las oraciones sentidas, resonaban con una profundidad que nunca había imaginado. Encontró consuelo en las páginas gastadas de la Biblia de Elena, cuyas palabras le ofrecían consuelo y guía. La arrogancia, que antes había sido su escudo, fue sustituida lentamente por una tranquila humildad, el reconocimiento de un poder superior a él mismo. Me alegro de que estés aquí con nosotros, papá. Yo también, hijo, yo también. Fue un ascenso lento y arduo, reconstruyendo su vida desde cero. Atrás quedaron los trajes lujosos, los relojes caros, el apartamento en el último piso con su vista panorámica de la ciudad. Ricardo se sintió atraído por la sencillez del servicio, encontrando satisfacción en ayudar a los demás, en compartir la sabiduría que tanto le había costado ganar con sus experiencias. Empezó a trabajar como voluntario en un comedor social local. La gratitud en los ojos de las personas a las que servía lo llenaba de un sentimiento de utilidad que nunca había conocido. Aquí tienes, disfruta de tu comida. La riqueza material, que antes tanto había valorado, palidecía en comparación con la riqueza espiritual que descubrió. El vacío que había sentido durante tanto tiempo fue sustituido lentamente por una sensación de paz, una alegría tranquila que procedía de saber que estaba bien consigo mismo y con Dios. Descubrió que la verdadera riqueza no residía en las posesiones ni en el poder, sino en el amor que lo rodeaba, en el perdón que encontró en la gracia de Dios y en la redención que encontró en el servicio a los demás. Nunca supe que esta clase de satisfacción fuera posible. Años más tarde, Ricardo, con el pelo ahora veteado de plata, compartía su historia con jóvenes empresarios. El despiadado magnate había desaparecido. En su lugar, un hombre templado por la adversidad, con la mirada reflejando sabiduría. No hablaba de márgenes de beneficio, sino de integridad y compasión. Recuerden, el verdadero éxito se mide por el impacto en la vida de los demás. Sus palabras, antes llenas de arrogancia, ahora tenían el peso de una sabiduría ganada con esfuerzo. Su legado se reescribía, grabado en los corazones de aquellos a los que tocaba. Ricardo Montero había resurgido, no como un amo del mundo material, sino como un humilde servidor, una historia de orgullo, caída y redención. Gracias por escuchar.
que todos encuentren su propio camino hacia la verdadera plenitud.